hablar de las estructuras repetitivas. Las estructuras de control repetitivas, pues, se utilizan para repetir instrucciones. Entonces, imagínese que usted tiene que repetir una instrucción, una asignación, esta roja y esta azul. Entonces, la repitió una vez, la repitió 2 veces, la repitió 3 veces, la repitió 4 veces, repitió en ese orden, repitió las mismas 2 asignaciones. Se supone que la roja es una asignación que es igualita a esta roja, es igualita a esta roja, igualita a esta roja. Entonces, en lugar de escribir todas esas líneas de código, pues podemos escribir simplemente una vez las 2 instrucciones a repetir y le decimos a través de una estructura que me controla esas asignaciones que las repita muchas veces. Entonces aquí se va a quedar dando vueltas, la repite una vez, la repite 2 veces, la repite 3 veces, la repite 4 veces, la repite así sucesivamente muchas veces. ¿Cuántas veces? Las que usted quiera. Usted dirá, pero pues no tiene sentido. Pues aquí en el ejemplo sí es poco el sentido, porque solo tengo que repetir 4 veces las instrucciones. Entonces yo podría fácilmente con otras 2 líneas de código, otras 2 líneas de código, otras 2 líneas de código, escribir la misma, copy, pegue, copy, pegue. Pues ahí no tendríamos inconveniente. Eso que tengo al lado izquierdo y al lado derecho sería lo mismo. Pero ¿qué tal que tenga que repetir 1.000.000 de veces esas instrucciones? Y que es viable, o sea, incluso lo podemos hacer aquí, calcular, multiplicar, sumar los números de 1 a 1.000, sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Entonces, si me pongo a hacer las instrucciones, pues tendríamos 1.000.000 de líneas de código en un programa. En cambio aquí escribo un par de líneas de código y le digo que las repita muchas veces y el computador las puede repetir 100, 20 veces, 500 veces, 1.000 veces, las veces que usted quiera. Entonces, esta estructura de control controla las instrucciones, controla estas 2 asignaciones, pero ya no es de selección, sino repetitivas, porque las repite muchas veces. Fíjese que en las estructuras de selección no repetíamos las instrucciones, ejecutaba las del sí o ejecutaba las de no y terminaba. Ahora, que en términos gráficos utilicemos otra vez el rombo, es una cosa. El rombo por sí solo no es una estructura de control. El rombo simplemente representa un punto de decisión, pero la estructura de repetitiva es toda esta, el rombo más las instrucciones que se van a repetir y ese proceso de repetición que se hace. Entonces esa se llama mientras que porque la condición me decide si sigo repitiendo o no sigo repitiendo. Entonces aquí escribe en ese interrogante es una pregunta, una expresión booleana. Si la expresión booleana es verdadera, repite las instrucciones y vuelve y se pregunta. Si todavía sigue siendo verdadera, repite las instrucciones y vuelve y se pregunta. Si todavía es verdadera, repite las instrucciones y vuelve y se pregunta. Entonces ahí estamos ejecutando muchas veces esas instrucciones. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, hasta que ¿qué? Hasta que no se cumpla la condición. Cuando esto sea falso, pues se sale y continúa el programa por el flujo normal hasta terminar. Por eso se llaman mientras que estructuras repetitivas, estructuras de control repetitivas, mientras que se cumpla la condición, siga dando vueltas mientras que se cumpla la condición. Entonces, con estas estructuras ya veríamos el quinto concepto de la programación estructurada. Recuerde que son 7 y ya no hemos llegado al primer corte y ya vimos esos 5 conceptos claves de la programación estructurada. Entonces, los siguientes ejercicios de la guía pues son para aplicar estructuras de control repetitivas. Probablemente también necesitemos dentro de estructuras de control de selección meter estructuras de control repetitivas, anidarlas, o dentro de una estructura repetitiva meter una estructura de control de selección. Entonces ya la combinación depende de los ejercicios, pero usted debe adquirir esa habilidad de combinar estructuras de control repetitivas con estructuras de selección para solucionar dependiendo del enunciado del ejercicio. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio sencillo que es calcular una potencia. ¿Cómo se calcula una potencia? Bueno, aquí en las diapositivas, pues antes de comenzar el ejercicio, pues el código sigue siendo lo mismo, el funcionamiento sigue siendo lo mismo. Entonces recuerde que el código está almacenado en la memoria de instrucciones, solo que ahora el código, además de asignaciones, aquí hay 3 asignaciones, podríamos tener una estructura de selección en algún lado, no la tenemos. Recuerde que el rombo no es una estructura de selección, simplemente es un punto de decisión dentro del programa, es un símbolo, pero no es la estructura. La estructura es ese símbolo más las cosas que
que están dentro de él, que serían estas dos asignaciones. Entonces, en el código vamos a encontrar asignaciones, vamos a encontrar estructuras de selección y estructuras repetitivas. Eso va a estar almacenado en la memoria de instrucciones, organizado en funciones. Entonces, cuando alguien llame a ejecutar su función, pues la ejecutará y se reserva ese espacio de memoria exclusivo para la función. Cuando termine de hacer su cálculo la función, pues retornará algo y desaparece el espacio de la memoria de datos. Y si tiene otra función, pues ocurre lo mismo. Cuando alguien llame la función es que se crea este espacio de memoria. Este espacio de memoria es muy volátil, eso dura milésimas de segundo mientras se ejecuta esta función, pero no pasa nada porque la función siempre retornará algo y ese algo llegará a donde se llame la función. Entonces ahí desaparece el espacio de memoria, pero ya se retornó el valor. Ya llegó el valor que queríamos a donde queríamos que llegara. Bueno, aquí están en diferentes lenguajes cómo es una estructura de control repetitiva. Entonces, while significa mientras que. Entonces, mientras que se cumpla esta condición, ejecutamos estas asignaciones y ahí termina la estructura de selección. Este i igual y este i más 1 simplemente lo que está haciendo es contando las vueltas que va a dar, no es más lo que está haciendo. Que en PCIN se escribe así, uy, se me pasó la diapositiva, en PCIN se escribe de esa manera, igual, vea, mientras, fin mientras, estas son las instrucciones o las asignaciones que se van a repetir y esta es la condición. Mientras se cumple esa condición, repite esas instrucciones. Otra vez, esta ahí lo que está haciendo es contando cuántas vueltas va dando, pero pues en algunos ejercicios será necesario contar, en otros no será necesario contar. Si necesita contarlas, pues utiliza una variable que cuente. Empieza en 1 y le va sumando más 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería el número de veces que se está repitiendo estas asignaciones que están aquí. Entonces, esa ahí no es necesaria ni obligatoria, pero en la mayoría de ejercicios pues lo vamos a necesitar. En Python pues lo mismo, vea, el while, condición, estas son las que se van a repetir. Las que se van a repetir pues deben estar metidas dentro del while con un tabulado. Recordemos la importancia de los tabulados estos en Python porque no hay forma de saber qué instrucciones están dentro de qué bloque hasta que usted no haga los tabulados y alinee esos tabulados. Tienen que estar alineadas estas asignaciones que están dentro de la estructura repetitiva while. Y en C, pues igual, aquí está el while, la condición, abro llaves, cierro llaves para agrupar las instrucciones, la llave de arriba y la llave de abajo son las que me agrupan las instrucciones que van a estar dentro del while. Y dentro del while, pues las asignaciones que voy a repetir. Otra vez, la variable i en algunos ejercicios será necesaria para que nos cuente las vueltas, en otros ejercicios no será necesario que nos cuente las vueltas. Entonces, ahí comienza en el valor que usted quiera, puede comenzar en 1, siguiente valor, después de que ejecute estas dos asignaciones, valdrá 2, después las vuelve a ejecutar, valdrá 3, valdrá 4, valdrá 5, valdrá 6, y cuando la i llegue a 101, pues se sale del ciclo repetitivo porque la condición ya no se cumple. Aquí estaríamos dando 100 vueltas. De 1 a 100, ¿no? No sé si de 1 a 100 habrá 100 o 101, 100. 100 vueltas da. Cuando llegue la variable a 101, pues esto ya no se va a cumplir y se sale y continuaría aquí abajo, ¿no? En las instrucciones que están por fuera del while continuaría cuando se sale de una estructura de control repetitivo. Eso es lo que tenemos aquí en el dibujo, en este diagrama de flujo de la izquierda. Entonces, fíjese que, ¿qué va a hacer el computador? Ejecuta esta, se pregunta, como K comienza en 1, K menor que 100, sí, vale 1. Entonces repite esta, incrementa la K, luego la K vale 2, se regresa. ¿Cuánto vale la K? 2. 2 es menor que 100, sí. Ejecuta esta, incrementa la K a 3. 3 es menor que 100, sí. Ejecuta esta, se regresa, se pregunta. Entonces, el orden en que están las flechas en el diagrama de flujo me indica dónde debo seguir, ¿no? Y así repetiría 100 veces estas dos asignaciones verdes las ejecutaría 100 veces. Obviamente esta también para incrementar la K, incrementa la K, incrementa, ejecuta hasta que la K llegue a 101. Cuando la K valga 101, pues esto será falso. Esto es K menor que 100. Si llega a 101, pues ya esto sería falso y se sale. Y continuaría aquí. Si aquí hay más asignaciones por fuera, pues las ejecutaría. Imagínense que aquí tuviésemos más asignaciones por fuera del ciclo repetitivo, de la estructura de control repetitiva. Entonces, esas instrucciones se ejecutarán pues
antes de retornar. Lo último que hace la función pues es retornar. Eso es una estructura de control repetitiva. Hay que tener cuidado pues que no nos quedemos en ciclos infinitos. ¿Qué quiere decir? Que si usted no incrementa aquí la variable, pues esto siempre K vale 1, K1 menor que 100, sí, ejecuta. Y vuelve y pregunta, 1 menor que 100, sí, ejecuta. 1 menor que 100, 1 menor que 100, y nunca va a terminar de ejecutar esto. Y eso es lo que llamamos un ciclo infinito. Se quedó ejecutando, ejecutando, ejecutando y nunca se salió de ese ciclo. O loop, algunos lo llaman un loop, un bucle, un ciclo, y se quedó ahí de manera infinita. Y pues eso es error. Eso es un error. Aunque ustedes como que el semestre pasado programaron en Arduino, ¿no? En Arduino sí es válido ese ciclo infinito. ¿Verdad? Cuando le dice mientras sea verdadero, hágale. Entonces, siempre será verdadero y sigue dando vueltas, 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 ¿no? Yo creo que eso lo utilizaron, supongo que en C, ¿no? Me imagino que lo utilizaron en C. Aquí escribían algo así, mientras true. Esto significa que es un ciclo infinito, nunca se acaba. Pero eso en este curso de programación no es posible. En este curso de programación, de fundamentos de programación, que ya lo utilizaron, pues sí, pero es allá porque allá se necesita que esté permanentemente haciendo procesos. Aquí, al poner un ciclo de esos, pues no vamos a terminarlo, nunca se va a terminar, entonces no va a servir de nada, ¿no? Esto está prohibido en nuestro curso de programación, hacer un ciclo infinito. Siempre la función tiene que terminar y retornar algo. Nada es infinito en este curso. Bueno, bien, entonces hagamos una potencia, hagamos una función potencia. ¿Cuál es la idea? Pues calcular un x a la y. A ver si aquí insertemos una ecuación, a ver que nos sirva aquí. A ver si me funciona aquí. X a la y igual. Bueno, para y mayor que 0, x por x por x por x y veces. Eso es a grandes rasgos. Y para y menor que 0 sería 1 sobre x a la y. A ver si, bueno, más o menos me quedó ahí la ecuación. Me quedó, bueno, listo. Ahora no me funciona este mouse, listo. Bueno, vamos a calcular un x a la y inicialmente para exponentes positivos. ¿Qué significa? Recuerde que en una potencia x a la y, x se llama base y y exponente, ¿no? Entonces, ¿qué significa x a la y? Pues multiplicar x por 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 x y veces. Eso es lo que significa x a la y, o sea que si me piden calcular 2 a la 5, pues la base es 2, el exponente sería 5 y sería multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2, llevamos 2 ahí, ese sería, multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 2, 4, 5 veces, ahí está el 2 a la 5. Bueno, pues lo que queremos hacer es una función que me calcule cualquier potencia con exponente positivo inicialmente. Después aplicamos estas reglas para exponentes negativos. Por ahora estas son reglas para exponentes positivos. Para exponentes negativos, pues la fórmula es 1 sobre x a la menos y. Esto es más o menos lo que tenemos que hacer al final. Pero en principio, para entender las estructuras de control repetitivas, pues es repetir ese producto, x una vez, dos veces, tres veces, y veces. Eso es lo que vamos a hacer en cualquier lenguaje. Vamos a empezar con Python. Vamos a hacer un nuevo archivo aquí y lo empezamos a programar. Bueno, entonces, nuestra función, vamos a llamarla potencia. La función potencia tiene dos parámetros, la base y el exponente. Exponente. Esa sería nuestra función. La base puede ser cualquier número real. Entonces vamos a escribirle que es un float, un número real. Y el exponente es un número entero, que por ahora solo va a funcionar para enteros positivos. Entonces, si la base es real, por ejemplo 2.5, entonces sería 2.5 por 2.5 por 2.5 por 2.5, lo que diga este exponente, multiplicar esa base, pues va a dar un número real, al multiplicar 2.5 por 2.5, entonces esto nos va a dar un número real. Entonces, la salida, el return va a ser un dato de tipo real. Esa sería nuestra función potencia. Ahora, ¿cómo la programamos? Pues simplemente es multiplicar base, fíjese lo que tengo que hacer, base por base por base por base, ahí llevo base a la 3, ¿no? Pero si era base a la 4, pues por base,
y si fuera la 5 por base, y si fuera la 6 por base, y así sucesivamente tantas veces como diga el exponente. Entonces, en este tipo de ejercicios, pues no hay alternativas, nos toca hacer una instrucción, una asignación y ponerla a repetir muchas veces. Entonces, ¿cómo sería aquí la instrucción? Pues en una variable voy a llamarla RTA de respuesta, voy a guardar lo que llevo en RTA multiplicado por base. Entonces sería, y poner a repetir esta sola asignación muchas veces. ¿Cuántas veces? Pues la que diga el exponente. Entonces, imaginémonos, eso también se llaman pruebas de escritorio. Imaginémonos, se nos va a acabar la conferencia y vamos a cerrarla y hacemos la prueba aparte. Bueno, entonces tenemos en la memoria de datos tenemos tres datos, la base, y ahí habrá un datico, el exponente, y aquí habrá otro dato, y una variable local que se llama RTA. Vamos a colocarla por aquí, la variable RTA. Entonces, si yo quiero calcular 2 a la 3, pues lo que tengo que hacer es multiplicar 2 por 2 por 2, 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en esta variable vamos a acumular el resultado. Por eso la puse de valor RTA. En RTA va a quedar el resultado. Entonces, inicialmente le voy a dar un valor de 1, ya voy a explicar por qué darle un valor de 1. Pero cuando entre a repetir sería multiplique. ¿Cuánto hay en RTA? 1 por base, 1 por 2, 2. Entonces aquí va a haber un 2. No lo puedo meter allí para no estar borrando, que si borro, borro todo lo que estoy dibujando. Entonces por eso lo taché, significa ahora en RTA no hay un 1, sino hay un 2. Otra vez repetimos, en RTA guarde lo que hay en RTA. ¿Cuánto hay en RTA en este momento? 2. Multiplíquelo por base. 2 por 2 da 4. Y guárdelo en RTA. Esto es una asignación. El resultado de esta expresión se va a guardar en RTA. Entonces aquí quedaría un 4. Y otra vez, ¿cuánto hay en RTA en este momento? 4. 4 por base. 4 por 2, 8. Y ese 8, esto dio 8, lo guarda en RTA. Entonces aquí guardo un 8. O sea, esos valores tachados significa que ya no existen en la variable RTA. El valor que está aquí, este valor sería el valor que tiene en esos momentos la variable RTA. Y ya calculé 2 a la 3. Simplemente multipliqué 2 por 2 por 2. Con esta sola instrucción calculé esa potencia. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues poner a repetirla tantas veces como diga el exponente. Esa sería la parte donde entran las estructuras de control repetitivas. Entonces, en Python, pues en cualquier lenguaje, la estructura repetitiva funciona igual, ¿no? Funciona igualito. Entonces, me interesa contar las vueltas. Entonces, utilizo una variable que normalmente se llama I, J o K, como la quiera llamar. Vamos a llamarla I. Comienza en 1 y me va a contar todas las vueltas. Entonces, yo le digo, mientras que I sea menor o igual que el exponente es este valor. Entonces, hago esta asignación y cuento la vuelta, o sea, le digo i igual i más 1. Entonces, aquí está i me está contando las vueltas que voy dando. Cuando ya dé las vueltas que diga el exponente, pues se va a salir de la estructura de control repetitiva y ya podremos continuar aquí con más asignaciones. Estas asignaciones estarían por fuera de la estructura de control repetitivo. Pero pues aquí lo que me necesito simplemente es retornar return RTA, que en RTA estaría la respuesta. Ahora, pues ahí todavía no está completo el código por un detallito. Resulta que en una asignación como esta, recuerde que en una asignación primero se ejecuta o se calcula la expresión de la derecha. Entonces, el computador no tiene problema porque base es esta base, pero RTA no tiene ningún valor hasta ese punto. Es la primera vez que aparece RTA. Entonces, ¿qué valor tiene RTA? Y ahí se puede generar un error gigantesco porque RTA no tiene un valor inicial. Después de que lo tenga, pues ya no hay problema. Él hace el cálculo y el resultado lo vuelve a guardar en RTA. Entonces ya RTA ya tiene otro valor. Pero en esta primera vez que entra a repetir en las instrucciones, RTA no tiene ningún valor. Entonces, llamamos a eso inicializar una variable. Entonces, en RTA la voy a inicializar en 1. ¿Y por qué en 1 y por qué no en 0? Entonces, probemos si la inicializáramos en 0. ¿Qué ocurriría? Otra vez hagamos una prueba de escritorio corta. ¿Qué ocurriría? Aquí. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, yo quiero calcular en base, la base vale 2, el exponente vale 3. Vamos a calcular 2 a la 3. Esta sería la base, este sería el exponente, que son parámetros. Variables locales tengo dos, RTA y la variable I. Ahora apareció esta variable I, que es la que me va a contar las vueltas que está dando en este ciclo repetitivo. Entonces comienza, en RTA guarda 0, no hay problema. Esto es una asignación, ¿no? Simplemente le estamos asignando este 0, que sería la expresión muy simple, un 0 es un 0, literalmente vale 0, lo guarda en R. Y esto es otra asignación, en I guarde 1, pues él guarda el 1 en I. Se pregunta, ¿I es menor que exponente? ¿I es menor que 3? Sí, vea, 1 es menor que 3, sí.
entonces viene aquí y ejecuta esta asignación. Entonces, antes de ejecutar la asignación, pues calcula la expresión de la derecha. ¿Cuánto vale RTA? 0. 0 por base, 0 por 2 da 0. O sea que ahí había un 0, esto dio 0, guarda en RTA 0, vuelve a guardar en 0. Entonces, cuando estamos acumulando productos, no se puede inicializar en 0 porque ahí sigue dando vueltas. Incrementa la I. Esta asignación dice, ¿cuánto hay en I? 1, más 1 da 2. Luego a la asigna 2 a la I. Esta expresión dio 2 y ese 2 lo guardó en I. Entonces, ¿I es menor que exponente? Sí. ¿2 es menor que 3? Sí. Entonces, repite otra vez. En RTA guarda RTA por base, 0 por 2. ¿Cuánto hay en RTA? 0 por 2 da 2, lo guarda en RTA, pues esto daría 0. 0 por 2 da 0 y guarda ese 0 en RTA, esa excepción. Incrementa la I, entonces calcula I más 1, I vale 2, más 1 da 3. ¿Dónde guarda ese 3? En I otra vez, aquí guardo el 3. Y continúa otra vez, se pregunta, ¿3 es menor o igual que 3? Como aquí dice menor o igual, pues sí, 3 es menor o igual que 3. Entonces entra y vuelve y multiplica. ¿Cuánto hay en RTA? 0. Por la base, que sería 2, 0 por 2 da 2. ¿Qué hace con ese 2 esta expresión? Lo guarda en RTA. 0 por, perdón, 0 por 2 da 0. Lo guarda otra vez en RTA. Incrementa la I. I igual I más 1. ¿Cuánto hay en I? 3. 3 más 1 da 4. ¿Dónde guarda ese 4? Otra vez en I. Ahí guardo el 4. Entonces, fíjese que ya dio 4 la I, se regresa, se pregunta, ¿I menor que el exponente? ¿Menor o igual? ¿4 es menor o igual que 3? No. Entonces, como esto es falso, como esto dio falso, se sale del ciclo repetitivo y continúa por fuera del ciclo repetitivo. Aquí pueden haber más asignaciones por fuera, pero en este caso, pues solo es retorno. Retorna RTA. ¿Cuánto hay en RTA? 0. Entonces nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque esto fue el error. La lógica está bien, pero aquí hay un error porque inicialicé mal la variable. Por eso es que la inicializamos en 1. 1 es el módulo, ya que ustedes vieron álgebra, se acordarán que 1 es el módulo del producto, por eso lo inicializamos en 1, porque 1 por 2 dará 2, entonces aquí quedaría 2, otra vez 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y este será el 8 que retorna. Entonces, si usted trata de acumular productos en una variable y le inicializa en 0, pues no le va a funcionar, a pesar de que el código, digamos, la lógica, los pasos están correctos, pero el primer paso que nos inicializaba se tiró todo el ejercicio, ¿no? Entonces aquí vamos a inicializar RTA en 1. Bueno, y aquí ya puedo calcular las potencias, vamos, de exponentes positivos siempre, ¿no? Entonces, código de prueba, entonces llamamos a la función potencia, primero mandamos a imprimir potencia, ¿de quién? De 2 a la 3, listo, y corremos, run módule, vamos a grabarlo aquí para subir ahorita ese código, documentos, no, en escritorios que tenemos fundamentos, y esto está en Python, aquí 2021, hoy es 0924, entonces intro while, vamos a llamarlo, listo, ahí está, vea, dio 8, 2 a la 3 dio 8, pero pues esto para las pruebas manuales, pero ya yo puedo calcular 2 a la 100, bueno, no sé si se saldrá de los reales, pero 2 a la 100, ¿cuánto da? Run, a ver si nos dio todo este número, esto es 2 a la 100, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 100 veces, eso es lo que está haciendo aquí, la base vale 2, el exponente vale 100, entonces primera vuelta, la i vale 1, 1 menor que 100, sí, entonces multiplica por 2, 12 incrementa la i a 2, 2 es menor que 100, sí, incrementa, 100 veces repite estas dos líneas, las repite 100 veces y pues con eso se obtiene una potencia. También funciona para exponentes reales, ¿no? 2.3 elevado a la 5, por ejemplo. Entonces sería 2.3 por 2.3 por 2.3 por 2.3 y eso da 64 puntos. Eso es el 2.3 a la 5. Números negativos de base puedo usar, por ejemplo, menos 2.3 a la 5, pues sería menos por menos por menos por menos, daría negativo. En el caso de a la 5, run módule, dio negativo. Si fuera a la 6, pues dará positivo, porque menos por menos por menos por menos por menos 6 veces, pues eso dará, entonces nos está funcionando nuestro código pues aquí en Python para exponentes positivos. Bueno, eso es una estructura de control repetitiva y sirve para repetir asignaciones. Ahora, que las puede combinar con todo lo que usted sabe, porque aquí no está solita la estructura de control repetitiva, hay asignaciones. ¿Cuántas asignaciones hay? Una, dos, aquí hay otra asignación, tres, cuatro asignaciones. Hay aquí una expresión booleana que ya sabemos qué son las expresiones booleanas. Entonces, no está solita la estructura de control. Mínimo deben haber asignaciones. Todo código debe tener asignaciones en algún momento. Y pues
los conceptos que hemos visto, concepto de función, de dato, tipos de datos, parámetros, valor de retorno, el retorno, todos esos son conceptos que ya ustedes dominan antes de hablar de estructuras de control repetitivo. Bien, vamos a hacerla para exponentes positivos y negativos entonces. ¿Qué pasa con los exponentes negativos? Por ejemplo, si yo quiero calcular 2 a la menos 3, a ver aquí, dibujémoslo a mano y si usted quiere calcular 2 a la menos 3, pues la base es 2 y el exponente es menos 3, base y exponente. Entonces, ¿cómo se calcula para los exponentes negativos? El resultado va a ser igual a 1 dividido entre 2 elevado a la menos y. Si y vale, este sería el valor de y. Si y vale menos 3, pues ¿cuánto es menos y? Pues menos 3. Menos por menos da más 3, o sea, quedaría 2 a la 3. Entonces, fíjese que para calcular exponentes negativos, tengo que primero calcular el exponente positivo y a 1 dividirlo entre ese resultado. Entonces esto será 1 dividido entre 2 por 2 por 2, eso da 8, porque esto es 2 a la 3, ¿no? 2 por 2 por 2, entonces sería 1 octavo. Ese octavo da 0.10 dividido entre 8, 125, creo que es más o menos, es lo que debe dar. 0.125 de 1 sobre 8. Pero también tengo que calcular, fíjese que pero ojo con el exponente, ojo con el exponente. Bueno, listo, vamos a hacerlo entonces aquí en el código. Entonces ya tengo que involucrar estructuras de selección. No me bastan con las estructuras repetitivas, con asignaciones, sino con los conceptos previos que hemos visto. Necesito estructuras de selección. Hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Vamos a hacerlo. Aquí es donde está, ¿no? No, este es el código que estamos trabajando. Bien, una forma de hacerlo, pues podría ser aquí preguntarnos si exponente menor que cero, ¿qué significa que el exponente sea menor que cero? Pues que es negativo. Entonces voy a guardar en una variable, no sé, como la quieran llamar, nuevo exponente va a ser igual a menos uno por el exponente. O sea, estoy convirtiendo estoy convirtiendo este exponente a positivo. Fíjese que si es menor que cero, esto es un número negativo. Imagínese menos 10. Menos 10 multiplicado por menos uno, pues da 10 positivo. Entonces estoy cambiándole ahí el negativo a positivo. Pero si no, pues dejo el exponente igualito al exponente original. Es como calcular un valor absoluto. Si tuviéramos la función aquí en el código de valor absoluto, la había podido utilizar y me había borrado esas 3 líneas de código llamando a la función. Calcule el valor absoluto del exponente. Listo. Ya tengo en el exponente un número positivo. En la variable tengo un número positivo. Entonces, aquí haré el ciclo repetitivo hasta E. E ya es un número positivo. Ya no me preocupo de que esta condición no funcione para negativos, porque E va a ser un número positivo. Entonces, si era 2 a la menos 3, pues va a dar 3 vueltas calculando 2 a la 3. O sea que hasta este punto en RTA tenemos calculado un 2 a la 1 exponente positivo, 2 a la 3 o 2 a la, bueno, si fuera 2 a la menos 3, pues tendríamos calculado 2 a la 3. Y volvemos a preguntarnos, oiga, aquí simplemente era para saber cuántas vueltas íbamos a dar en este ciclo. Y aquí abajo, para saber qué retornar. Entonces, si exponente es menor que cero, entonces, ¿qué vamos a retornar? En respuesta, guardemos lo que está bueno, 1 dividido en lo que está en RTA. Recuerde que aquí nos calculó el RTA siempre va a ser para un número positivo. Entonces, si el exponente es negativo, pues sería 1 dividirlo entre ese RTA que nos dio aquí y esa sería la nueva RTA. Y si no, pues déjelo tal cual como está, o sea, no haga nada. Deje el RTA que calculó aquí. Si el exponente es positivo, pues esto calculó el RTA que queríamos. No haga nada. Recuerden, en Python, pues se escribe eso, el pass, para decir que no hay nada por ahí o no colocarlas. Sería la otra alternativa. Y ahí estamos combinando estructuras de selección, 2 estructuras de selección tengo y una estructura repetitiva y muchas asignaciones, pero ya nos soluciona muchos problemas. Entonces, ¿cuántas asignaciones tengo? Una asignación, 2 asignaciones, 3, 4 asignaciones, 5, 6 asignaciones, 7 asignaciones tengo ahí. ¿Cuántas estructuras de selección? 2. Aquí tengo una estructura de selección y aquí tengo otra estructura de selección. ¿Y cuántas estructuras repetitivas? Una. Esta es la estructura de control repetitiva, la azul. Todo, ¿no? Incluido lo que está dentro, que son 2 asignaciones. Dentro del while hay 2 asignaciones, pero toda es la estructura de control de selección, no es un pedacito. Y esta ahí es importante porque necesitamos contar las vueltas. Fíjese que cuántas vueltas doy depende de las que vaya contando. Mientras que i sea menor que el exponente, pues sigo dando vueltas hasta que deje de ser menor que el exponente y ya terminé. Y con esto ya nos calcularía
potencias de exponentes negativos. Miremos a ver, corramos ese código, pues ahí el exponente es positivo, no hay problema. Hagamos pruebas, por ejemplo, 2 a la 8, 2 a la 3, perdón, que da 8, 2 por 2 por 2, y 2 a la menos 3, que debe dar 0.125, 2 a la menos 3, run módulo, aceptar, y ahí da el 0.125, 2 a la menos 3, que sería 1 sobre 2 a la 3. Entonces ya de aquí en adelante los ejercicios, tanto los que están en la guía como otros ejercicios, pues requieren de los conceptos previos. Requiere que usted domine estructuras de selección, obviamente asignaciones, el concepto de función, el concepto de datos. Eso es lo bonito de este curso, que los contenidos, el siguiente contenido va a depender de qué tanto domine los anteriores. Si usted no domina asignaciones, no va a comprender las estructuras de control repetitivas. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o inquietud hasta ese momento. No, profe. Ok, vamos entonces a hacerlo en PCIN, ese mismo ejercicio en PCIN. Entonces recuerden, PCIN primero va la palabra función en español, luego va el valor que retorna, RTA, una flecha, luego va el nombre de la función, que la vamos a llamar potencia, y luego van los parámetros base y exponente. Cierro y ahí termina mi función. Comienza mi función, termina mi función. Bueno, ¿cuántas variables tengo ahí? Yo en Python no las definí, pero aquí pues por buena costumbre definir cuántas variables tengo. Tengo la variable RTA, definir RTA como real, como número real. Tengo la variable I, tengo la variable E, que son enteros. Entonces, definir la variable I, la variable I, la variable E como enteros. Tengo más variables, RTA y no, bueno, exponente y base son parámetros. Esos no hay que definirlos como variables locales porque ya están aquí. Aquí arriba ya están, estos son datos, pero pues sabemos que este es un dato real, este es un dato entero. Listo. Entonces comenzamos. Sí, exponente menor que cero. Si exponente es menor que cero, bueno, el sí en español aquí, ¿no? Entonces, si exponente es menor que cero, y si no, ¿qué hacemos? Entonces aquí es donde vamos a calcular. Entonces me falta una n aquí. Listo. Si se cumple esa condición, entonces en el exponente nuevo vamos a calcular menos uno por exponente. Fíjese, las mismas instrucciones, lo único que cambia la sintaxis. Y si no, pues en E guardamos el exponente tal cual como está en el parámetro. Y aquí es donde comienza el ciclo repetitivo. Entonces, ¿cómo es un ciclo repetitivo? Aquí será mientras que condición, entonces la condición sea I menor que exponente, haga. A ver si es haga o no es haga. No, no es haga. Mientras que y se me da y mientras. Bueno, no estoy muy seguro, ahí hay un error. O hacer, ¿será? Hacer. La palabra es hacer. Mientras que y sea menor que hacer. Ahora, aquí por qué me pone pleito, probablemente porque no se sabe mientras y menor. A ver, quitémosle ese que. Ya, no sabemos quién es I y quién es E, entonces la inicializo aquí anteriormente. E ya sabemos quién es, falta RTA que le inicialice en uno y la I que le inicialice, bueno, aquí ojo con la asignación. Las asignaciones aquí me las está valiendo con igual, ¿por qué? Las asignaciones aquí son flechitas. ¿Por qué me las está valiendo con igual? Porque estoy utilizando una sintaxis que se llama flexible. Entonces, en la sintaxis flexible, él me admite cualquier forma que yo intente explicar que eso es una asignación. Pero en la estricta tiene que ser con flecha y con punto y coma al final, ¿no? Aquí ni he puesto puntos y comas. Eso es lo feíto del PCIN, que por volver tan flexible como usted quiera la programación, entonces crearon muchos perfiles y cada cual decide cómo es una asignación, cómo es una estructura de selección y eso pues nos creó ahí una mezcla como de lenguajes en uno solo. Igual uno, mientras que i sea menor que e, ¿qué repetimos? En RTA guardamos lo que está en RTA multiplicado por base, o sea, ahí va a multiplicar base por base por base por base. Cada vez que dé una vuelta, pues multiplica por base y contamos la vuelta. ¿Cómo contamos la vuelta? Pues simplemente en la variable que estamos contando, sumarle 1, igual y más 1. Entonces, primer valor será 1, luego 2, 3, 4, 5. En cada vuelta va incrementando 1. Y finalmente, si exponente menor que 0, vamos a poner esto dentro de paréntesis, no es necesario en algunos lenguajes, pero pues entonces en RTA guarde 1 dividido entre lo que calculó anteriormente en RTA. Aquí calculó
el RTA para un exponente positivo y aquí abajo pues calculamos si el exponente es negativo, pues hacemos la división y si no dejamos el que estaba normalmente. Y retur, ¿cómo se retorna aquí? Pues ya se dijo aquí arriba. Por eso es que no hay un retur aquí. Retur RTA, ¿por qué no? Porque ya desde aquí arriba, desde este punto, usted ya dijo que al final retorne lo que encuentre en RTA. Entonces, por eso no hay un retur ahí en este lenguaje. No sé si en alguno de los perfiles que hay hayan definido el retur. Listo, ahí tengo mi función y aquí la probamos. Entonces, escribir 2 elevado a la 3. Ah, potencia, ¿no? Tengo que llamar a la función potencia de 2 elevado a la 3. Guardamos esto, vamos a guardarlo aquí en fundamentos, PCIN, y le ponemos otra vez fecha 2021-09-23 y esto es una potencia, o intro while, intro repetitivas, vamos a llamarlo así, intro repetitivas. Listo, entonces si lo corremos, pues ahí nos muestra el resultado. Uy, 2 a la 3 dio 4. ¿Qué error tengo? Alguien que me diga cuál es el error. ¿Ya lo vieron? Yo ya lo vi. Menor o igual. En el mientras que la i no es menor, sino menor o igual. Muy bien, listo, ahora sí da 8. Ahora 2 a la menos 3, a la menos 3 corremos, da 1. Está mal. ¿Por qué 2 a la menos 3 da 1? RTA es un real. Bueno, aquí sí ya es problema de tipos de datos. Base debe ser un número real. 2 RTA por base, por base, por base, por base. No veo el error. 1 dividido entre RTA, ¿cuánto nos está dando? 1. Profe, ¿es uno menos sobre qué? 1 dividido entre RTA. ¿Será que me está tomando Profe, el más uno no es el que implica o tiene que ser más uno menos uno. el dónde? ¿En qué parte? En I, entonces I I más igual uno. a 1. Ajá, y el de abajo. I igual a I más 1, porque lo que hace esta I es contar 1, Profe, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Pero profe, puede ser esto de tipos de datos. A ver si nos sigue dando 1. Alguien que nos... profe, ¿Sí? esto en el sí, en el de arriba, no es -1. Ah, sí, correcto. Menos 1 por exponente. Muy bien, ahí estaba el error. Nos faltaba el -1. Guardamos aquí y corremos. Ah, bueno, aquí no importa si es 1.0, es lo mismo que 1. Miremos a ver si nos funciona. Ahora sí da el 0.125. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo bonito? Pues que aquí entendemos cómo son los ciclos repetitivos. Vamos a calcular 2 a la 10, por ejemplo. Entonces, si vemos el modo gráfico, aquí está nuestra función en términos de diagramas de flujo. El mientras que lo único es que la rayita sale por encima del mientras que, pero nos damos cuenta de cómo da vueltas. Por eso es la importancia del PCIN. Si usted no ha comprendido qué es una estructura repetitiva, pues haga un programita y hágale seguimiento aquí en el PCI. Bueno, me toma el pelo de acomodar esto, de arrastrar la ventana. No sé por qué no me deja acomodarla a lo que yo quiera en mi pantalla. Bueno, aquí se supone que lo tengo que agarrar de una esquina y agrandarlo. No quería, pero bueno, ahí estaría. Uy, ¿qué pasó ahí con eso? Inserté algo accidentalmente. No lo guarde. No, no sé qué inserté accidentalmente. Bueno, ahí está nuestra función. Si aquí tal vez traté de agarrar y, por fin. Bueno, para que se viera más o menos completo. Y vamos a correr el código. Entonces, paso a paso y nos damos cuenta de las vueltas que está dando. Entró a la función potencia. Bueno, aquí no nos vamos, no quedó tan grande, pero ojo con eso. Una estructura de selección se fue por el lado falso, continúa aquí y aquí fíjese las vueltas. La flechita verde va a dar 10 vueltas. Una vuelta, dos vueltas. Si todavía se cumple la condición, 3 vueltas, 4 vueltas. Está repitiendo esas dos asignaciones. 5 vueltas, 6 vueltas, ya casi llega. 7 vueltas. Bueno, por eso es importante, 9 vueltas y creo que va a la última, 10 vueltas. Ojo con esa última, se salió y vea que donde pasó a la estructura de selección y termina, dio 1024. 2 a la 10 hizo 2 por 2 por 2 por 2 10 veces y dio 1024. Entonces, para mí la importancia del PCIN es esa, no es ni siquiera que se puede escribir esto en español. Eso es como lo de menos. Se puede escribir esto en cualquier lenguaje. También tiene para convertir ese lenguaje a otros lenguajes, ¿no? Este código lo puede convertir usted hace fácilmente, pero pues ese no es el objetivo, ¿no? Tienen que teclear, en este curso tienen que teclear, pero este PCIN tiene muchas herramientas. La herramienta más importante para mí es esa, ver qué está ocurriendo, verlo gráficamente, qué está ocurriendo. Bueno, si quiere con las explicaciones, prueba de escritorio y las explicaciones, pues ahí lo puede hacer, ¿no? Y él le va explicando qué está haciendo. Bueno, ese 2 a la 10 es muy grande, no lo hagamos tan grande, 2 a la 3 para que no dé tantas vueltas, o 2 a la menos 3. Entonces ahí nos va explicando. En la línea 20, instrucción 1, el algoritmo comienza en ese algoritmo, continuar. Llama potencia de 2 a la menos 3. Entonces se va para potencia. Inicializa esas variables. Se pregunta, ¿exponente menor que 0? Sí.
entonces va por el lado del sí. Ve, aquí entró por el lado del sí. Luego no entrará por el lado del no, ¿no? Si entra por el sí, no entra por el no. En RTA guarda 1, la isla y comienza en 1 y ahí le va explicando paso por paso todo lo que está haciendo. Bueno, y hay una forma, no me acuerdo, de ver los valores de las variables. A ver si aquí si alguien lo ha trabajado y me eche una mano, haremos es agregar variable. Listo, entonces aquí en la parte derecha usted puede ver qué variables quiere hacerle seguimiento. Entonces ahí tenemos base, exponente, RTA y pues le pueden hacer agregar todas. Por ejemplo, ¿cuánto vale base? Agregar. ¿Cuánto vale exponente? Ok. ¿Cuánto vale E? La variable E. ¿Cuánto vale I y RTA? Primero voy a colocar RTA y luego I. Entonces ahí me va numerando. Aquí van a estar los valores de las variables en ese momento. Voy a agrandarlo aquí un poquito para que veamos, bueno, la explicación no, esta, que veamos qué está ocurriendo. Entonces, usted lo corre paso a paso, gráficamente o aquí textualmente. Aquí lo estamos corriendo textualmente. Entonces, continuar, bueno, voy a darle continuar, continuar, continuar. Ve, aquí ya la base vale 2, el exponente vale -3. La variable E todavía no tiene ningún valor. Aquí no aparece ningún valor porque no ha llegado a donde se define la variable. Continuar, 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 continuar. ¿E cuánto vale? Aquí me está mostrando todo lo que, los valores que va teniendo. Exponente menor que 0, sí, entonces en E guarda -1. Fíjese aquí lo que va a aparecer en esta parte, el nuevo valor de E. Entonces cada paso me va mostrando qué valor tiene E, porque, es que puse la E en mayúscula, ¿no? Ve aquí, aquí algo raro está pasando. Aquí tengo la E en minúscula y no me aparece el valor. Aquí ya debería tener E un valor. No, ahora sí lo tiene, vea, 3. Como el exponente era -3, al multiplicarlo por -1, pues da 3 la variable E. Y así le puedo ver qué está ocurriendo con las variables paso a paso. ¿Qué está ocurriendo con las variables? ¿Dónde está la variable RTA? Ve ahí, la variable RTA vale 2, luego vale 4. Bueno, ahí paso a paso me va mostrando hasta que el final dio el 0.125. Entonces es importante pues la herramienta del PCIN para eso, para que lo veamos gráficamente, los algoritmos los vemos gráficamente. Estos símbolos son estándar, se llaman símbolos del diagrama de flujo. Los rectángulos amarillos son asignaciones en este caso. También se utilizan para las definiciones, pero pues nosotros los rectángulos siempre los utilizamos como asignaciones. Estos rombos tienen dos finalidades en las estructuras de selección y en las estructuras repetitivas. Puede usar el mismo rombo, es el mismo rombo. Aquí los dibuja de diferente color porque aquí está representando una estructura de selección, pero la estructura de selección es todo, ¿no? Todo esto es una estructura de selección. Lo mismo, aquí estamos usando el mismo rombo, pero ahora lo dibuja de otro color porque está representando o está participando ese rombo de una estructura repetitiva. La estructura repetitiva es todo eso, la condición, las instrucciones que se repiten, todo eso hace parte de una estructura de control repetitivo. Que no en todos los ejercicios necesitamos contar los pasos, las instrucciones, pero pues si las necesitamos contar, necesito una variable. Esta variable lo que está haciendo es contando las vueltas, contando cuántas vueltas está dando. Y en muchos ejercicios que utilizamos estructuras repetitivas, pues se necesita contar las vueltas, en otros no.